Bueno, esta semana el presidente de la Sociedad de Patología hizo una denuncia, estableció que hay necesidades en este sector, desde la cantidad de médicos que existe en el país hasta que esos departamentos en lugares lejanos del Distrito Nacional parece que son escasos. Así que por eso vamos a hacer este panel para entender cuál es la situación del sector patología en República Dominicana. Para profundizar en este tema tenemos al doctor José Miguel Cruz Arias, quien es el presidente de la Sociedad de Médicos Patólogos. Y también tenemos a la doctora Yocasta Lara, quien es la directora de hospitales del SNS. Así que, buenas noches. Buenas noches, Odalis. Doctor, ¿cuál es su preocupación como presidente de la Sociedad Dominicana de Patólogos respecto a la situación de la patología en localidades alejadas de la capital? Sí, con relación a esa pregunta bastante oportuna, nosotros como Sociedad Dominicana de Patología hemos hecho un reclamo a que los hospitales de las localidades que no son en las cercanías de las ciudades, por ejemplo en Santo Domingo, puedan tener un servicio de patología adecuado. Ha sido un reclamo de nosotros como sociedad que todos los hospitales de segundo y tercer nivel puedan contar con un servicio de patología con las características necesarias para un servicio eficiente. Por ejemplo, un paciente que amerita atención en un centro, el paciente es sometido a un procedimiento quirúrgico, no es posible que al momento del paciente requerir el diagnóstico de un patólogo tenga que salir de ese centro, lo cual conlleva atrasos y gastos económicos para el paciente. Ese paciente necesita que se le dé la oportuna respuesta al padecimiento que lo llevó a requerir atención en un hospital de segundo o de tercer nivel. ¿Cuántos médicos patólogos estima que hay actualmente en el país? Actualmente nosotros tenemos entre 200 a 240 médicos patólogos. Lamentablemente no todos están activos en este momento a nivel de su membresía en la Sociedad Dominicana de Patología. Incluso hemos tenido un resurgimiento de la Sociedad Dominicana de Patología al punto de que ya nosotros como sociedad somos ente de referencia a nivel local. Te comento incluso que tenemos un evento académico el próximo mayo. Nosotros somos la sede del Congreso Centroamericano y del Caribe de Patología. Por segunda vez el país será la sede de ese evento académico internacional. En el año 2027 tendremos el Congreso Latinoamericano de Patología. Será un evento académico donde podremos concatenar los esfuerzos junto con los patólogos de la región de Centroamérica y de Latinoamérica, por lo cual nosotros como país ya estamos englobados a nivel internacional. Doctor, en su caso, ¿cuál es su opinión sobre las preocupaciones expresadas por el presidente de SODOPA en relación con la falta de servicios de patología adecuados en áreas alejadas de la capital? Mira, el Servicio Nacional de Salud se ajusta a los reglamentos para la habilitación de los servicios. En vista de eso, nuestra red pública sí cuenta con los servicios de patólogos o de patología, ¿verdad?, en los diferentes hospitales de la red pública, pero hay pocos médicos formados en esa especialidad. Nosotros no podemos obligar a que un recurso humano se especialice en una área específica, pero sí estamos contratando personal para que se pueda brindar ese servicio de calidad y oportuno a la población. Actualmente en el Servicio Nacional de Salud se reflejan 96 médicos patólogos nombrados y 36 médicos que están en formación realizando la especialidad de patología. Doctor, esta es la opinión de la doctora, pero en su opinión, ¿cómo afecta la falta de servicios de patología adecuados en las localidades alejadas a la población en general? El médico patólogo, su rol principal es el de realizar el diagnóstico histológico de las lesiones que conllevan a esos pacientes. Te pongo un ejemplo. Una paciente que amerita una consulta, un chequeo rutinario, por ejemplo un Papa Nicolau,
Al momento de esa paciente ir a una unidad de atención primaria, quien emite el reporte de que si tiene o no algún tipo de lesión que sea de carácter o interés clínico o quirúrgico es el médico patólogo. Si no se cuenta con un servicio de patología, por lo menos a nivel regional, ese paciente puede esperar entre 6, 7 y 8 meses para tener un diagnóstico oportuno. En oncología, por ejemplo, el diagnóstico a tiempo representa una mayor calidad de vida del paciente. Si no hay un servicio de patología con las características adecuadas, ese paciente puede conllevarse a un diagnóstico tardío. Un diagnóstico tardío se refleja incluso en una mayor inversión económica, tanto por parte del paciente como por parte del gobierno. Entonces, nosotros propugnamos, te pongo un ejemplo, el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, en el centro de la ciudad, en el momento en que fue intervenido hace unos años, el hospital tenía un departamento de patología y al momento de ponerlo a funcionar, el hospital se quedó sin ese servicio. Un paciente que, por ejemplo, amerita atención en el Hospital Darío Contreras, si le tienen que realizar una biopsia, el paciente tiene que salir con esa muestra, ese tejido, o a otro hospital para que le hagan el favor, para que le procesen ese tejido, o incluso tener que sacarle su bolsillo para llevarlo a un centro de salud privado. Entonces, si el paciente amerita atención en un centro quirúrgico, por ejemplo, debe de salir con un reporte de patología adecuado. El papel del médico patólogo básicamente es como auditor del procedimiento diagnóstico y del tratamiento. Incluso, por ejemplo, donde hay un departamento de patología hay una interacción mucho mayor entre el médico ginecólogo, el médico oncólogo, el cirujano oncólogo, que al momento del paciente requerir un diagnóstico, la atención es mucho más precisa. No es lo mismo que un paciente amerite atención, amerite un procedimiento quirúrgico y el paciente tenga que salir con ese tejido a otro sitio donde eso se puede atrasar en cuanto a la rapidez del diagnóstico, y también conlleva un gasto económico para el paciente. Entonces, cada hospital de segundo y tercer nivel debe tener un servicio de patología de manera adecuada, con el equipo y el personal adecuado para un diagnóstico temprano y oportuno. ¿Qué nivel de inversión considera necesario para mejorar el servicio de patología en la red pública? A nivel de la red pública hay una discrepancia en cuanto al interés en la inversión de los servicios de patología. Te pongo un ejemplo. El Hospital Oncológico, el INCAR, tiene un departamento de patología que puede competir con cualquier laboratorio de Centroamérica, incluso de algunas regiones de Sudamérica, en cuanto al personal y el equipo que en ese departamento funcionan. Es un hospital de la República, con lo cual es un ejemplo vivo de que a nivel del sistema público puede hacerse la inversión, y la inversión en salud, la inversión en patología es rentable porque garantiza un servicio adecuado. Pero, por ejemplo, no es lo mismo que pasa con otros centros de salud de la República del Sistema Nacional de Salud. Hay hospitales en regiones del sureste, suroeste, incluso en muchos hospitales regionales de la región norte del país que no tienen un servicio de patología. Incluso aquí en la capital hay muchos departamentos de patología que no tienen las características necesarias para un servicio oportuno. Recientemente, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública puso en funcionamiento el Reglamento Técnico de Habilitación de Centros Quirúrgicos, Clínicos y Diagnósticos. Las normativas que hace el Ministerio de Salud Pública es para aplicación tanto del sistema público como privado. Si un laboratorio de patología de la red pública se habilita con ciertas características para garantizar un servicio con calidad y oportunidad, entonces no entendemos cómo también no se hace la misma revisión a nivel del sistema público. Los hospitales del Servicio Nacional de Salud también deberían de adecuarse a esa normativa que recientemente se pusieron en funcionamiento. Con la habilitación de un servicio de patología hay garantía que el diagnóstico que sale de ese centro
es el adecuado. Entonces nosotros tenemos que propugnar y caminar hacia la garantía en la calidad de la atención del servicio del paciente que amerita atención en un centro de salud, ya sea público o privado. ¿Cuál es la expectativa con este tema respecto al Servicio Nacional de Salud, SNS, y o Salud Pública? Entendemos básicamente que, como te mencionaba al inicio, cuando se le da la atención y la inversión adecuada a un servicio de patología, eso se garantiza en la calidad de atención de ese centro. Nosotros entendemos, nosotros esperamos que sí, que aunque hay disminución, hay que saber administrar los recursos a nivel de la red pública, y entendemos que paulatinamente eso tiene que seguir mejorando. Los servicios de patología deben de contar con los reactivos necesarios, con el personal necesario para garantizar la calidad al momento de un patólogo firmar un reporte. Entendemos que la inversión que se haga en este campo de la medicina se va a traducir en la mejor atención al paciente. Cuando un paciente se interviene de manera oportuna y temprana, se hace un diagnóstico temprano, por ejemplo, de un tipo de cáncer, eso repercute tanto en la calidad de vida del paciente como en la inversión económica, tanto de la familia como del sistema de salud. Si nosotros detectamos de manera temprana un paciente que tenga, por ejemplo, el cáncer de mama, que es de alta prevalencia aquí en el país, la detectamos en un estadio temprano, eso se traduce en una mejoría en la calidad de vida y en una curación y una menor inversión por parte del sistema de salud. Entonces, el patólogo tiene una parte preponderante en este proceso de diagnóstico y tratamiento. Entonces, nosotros entendemos que sí, que inversión en salud también debe traducirse en la inversión en los servicios de patología de la red pública. Doctora Lara, ¿cuál es el plan del SNS para garantizar que los departamentos de patología en la red pública estén funcionando a un nivel que satisfaga las demandas de la población? Para esos hospitales de la red pública, así que son lejanos, hemos implementado concursos, se han hecho varias reuniones con el colegio médico, con las diferentes especialidades para nosotros poder cubrir la demanda de la población que viven fuera de la ciudad. También lo que hacemos en esos casos es que, como somos una red pública, si nosotros la cartera de servicios, si no está cubierta en un hospital X, pues lo que procedemos es a hacer la toma de muestra o referir al hospital más cercano para que el paciente pueda recibir la atención que corresponde. Doctora Lara, ¿cuál es el papel de los hospitales regionales y provinciales en la implementación de los servicios de patología de calidad en áreas remotas? Los servicios regionales tienen que supervisar, identificar, hacer mesas de trabajo cuando tienen situaciones que la cartera de servicio no está cubierta, para buscar la vía de que ese paciente o esa población no quede desprovista del servicio, e identificar qué hospital más cercano le queda al paciente o al usuario, o también tratar de contratar los servicios con otro tipo de, ya sea privado, pero ya en esa etapa realmente entran lo que son las aseguradoras de riesgo de salud, la cual debe de brindarle ese servicio de que su afiliado no se quede desprovisto de un servicio. ¿Se están considerando estrategias de colaboración entre el sector público y privado para mejorar el acceso a servicios de patología en todo el país? Eso es un tema de Estado. Realmente se ha venido hablando de lo que es la alianza público-privada, quienes cubren y hacen estos tipos de enlaces para que sus pacientes no queden desprovistos de los servicios, son las aseguradoras de riesgo de salud. Nosotros sí estamos comprometidos a que si ese hospital no cuenta con el servicio y está establecido dentro de los reglamentos que esa complejidad de hospital lo lleva, pues entonces nuestra responsabilidad es ponerlo a funcionar, buscar los equipos que corresponde, buscar el personal humano que corresponde y ponerlo a funcionar.
Pero como te decía en la primera pregunta, la cual me abordaste, muchas veces nosotros no contamos con el servicio y no es porque no querramos nombrar un personal o contratarlo, sino que hay una deficiencia de formación en esa especialidad, lo cual a nosotros nos limita a contratar el personal. Doctor, ¿cuál es el papel de las universidades en la mejora de la enseñanza de la patología y en que más estudiantes se interesen en esta especialidad? Me pongo por ejemplo, yo al momento de cursar la materia de anatomía patológica, yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la forma como se enfocó mi maestro en ese momento me inspiró a yo decidir entrar a la especialidad de anatomía patológica. Nosotros como médicos especialistas tenemos interacción con todos los demás especialistas. Por ejemplo, un médico patólogo puede ir desde algo relativamente sencillo como una citología cérvico-vaginal a una paciente en una edad reproductiva temprana, diagnosticar una lesión premaligna y con ese diagnóstico de manera oportuna nosotros le salvamos la vida. Pero por ejemplo, un paciente que con cáncer de mama llega a la consulta de un ginecólogo oncólogo o un oncólogo clínico, la paciente detecta que tiene algún tipo de lesión a nivel, por ejemplo, de su mama. Al momento del médico radiólogo, imagenólogo, evaluar esa paciente, hace una toma de biopsia. Al momento de tomar esa biopsia, eso se remite al médico patólogo. Nosotros como patólogos tenemos la capacidad de hacer el diagnóstico, ya sea una lesión maligna, una lesión premaligna o una lesión benigna o inflamatoria. Le da tranquilidad a esa paciente con relación a su calidad de vida. Entonces, como médicos especialistas del microscopio, nosotros tenemos que tener un campo de acción bastante amplio. La investigación básicamente de salud, la pauta la da el médico patólogo. Entonces, a nivel de las universidades, sí, hay muy buenos maestros en dando la enseñanza de la anatomía patológica y eso sirve de caldo de cultivo a aquellos que entienden que pueden entrar en esa área y realizarlo. Por ejemplo, nosotros en el país tenemos 12 escuelas de formación de médicos patólogos. Una, que es la más antigua, que funciona en el Hospital Moscoso Puello. Y la otra en la ciudad de Santiago, en el Hospital José María Cabral Ibáez. Cada año salen entre 6, 8 y 9 médicos patólogos que se integran de manera casi inmediata al sistema de salud, tanto a nivel público como privado, porque hace falta personal de patología a nivel de los centros de salud. Por ejemplo, hay zonas donde no hay un servicio de patología, que es un área bastante interesante para la inserción laboral, pero hay que crear las condiciones para que eso se pueda desarrollar. Bueno, ya hemos visto los puntos de vista del presidente de la Sociedad de Patología y de la directora de hospitales del Servicio Nacional de Salud. La verdad que este tema tiene mucho por donde cortar y se presta para seguir investigando. Le agradecemos su participación y buenas noches. Gracias a ti, Odalis, por la invitación. Nos reiteramos siempre a la orden. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Vamos a una pausa. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadbtv32@gmail.com. Bueno, esta noche abordamos temas tan cruciales como la necesidad de que se apoye a los cuerpos de bomberos y que no pensemos en ellos solo cuando hay una desgracia. Es increíble que en una zona turística como lo es la zona este haya estaciones de bomberos tan precarias. Hacemos un llamado a las autoridades para que vayan en auxilio de estos héroes de carne y hueso. También tocamos el tema de la preocupación de la Sociedad de Patología ante la falta de unidades de patología en el país y las implicaciones que tiene todo esto. Son temas que deben estar en un orden de prioridad importante, pues cuando de prevención y atención ante riesgos y la salud se trata, no debemos postergar las soluciones
Y esa es la verdad en la que queremos dejarlos reflexionando. Hasta la próxima entrega, el domingo a las 8 de la noche, aquí en BTV Canal 32. Les espero.